Nos narra cómo Dios escogía a hombres para ser ungidos, ¿cierto? Era un mandato de Dios y que debía cumplir con ciertos requisitos, ciertas características. Uno de ellos fue Saúl, ¿cierto? Samuel unge a Saúl para ser rey de Israel. Tomó aceite, que es un tipo del Espíritu Santo, y lo ungió. Se demuestra a través de Saúl todo el poder que vino sobre él cuando él, no siendo profeta, profetizaba. ¿Y en dónde dice esto? Leamos 1 Samuel 10, 6 al 10, donde nos dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Mire que aquí el Señor hace una promesa a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Y dice que vas a profetizar y que vas a ser mudado en otro hombre, ¿cierto? ¿Qué más nos dice? Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. O sea, aumenta la promesa. O sea, vas a hacer lo que quieras, lo que esté en él, porque Dios va a estar contigo. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Mire que no se tardó en cumplirse la promesa. ¿Y qué más nos dice? Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Y qué? Y profetizó entre ellos. Vea cómo el poder del Espíritu Santo hizo que Saúl profetizara ante los profetas, ¿cierto? O sea, se cumple la palabra que cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos llene con su presencia, ese poder es manifiesto en nuestras vidas. ¿Amén? Bueno. Dios escogió a Saúl para ser rey, para dirigir a su pueblo. Pero, infortunadamente, la desobediencia de Saúl hizo que todo ese poder que él tenía se perdiera. ¿Por qué? Porque no le fue obediente. Samuel le dio una orden a Saúl que esperara unos días. Después de todo esto que él había hecho con ese poder, profetizó, le dijo mucho tiempo después, espera que yo llegue, vamos a hacer holocausto para que Israel sea salvo. Y él no obedeció, se desesperó, y quien ofreció los holocaustos fue Saúl. ¿Y qué pasó? Fue degradado. ¿Por qué? Porque él no esperó en el Espíritu Santo. No se dejó revelar lo que el Espíritu Santo quería hacer. Por esta razón, todo ese poder, Saúl no solo perdió el ser rey, porque aún él estando como rey, le fue quitado y le fue traspasado a David, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando él fue ungido, pero aún seguía siendo Saúl rey de Israel? Y David sí se sometió a Saúl, aún sabiendo que cada vez que lo veía, lo quería matar, ¿cierto? Él siempre estuvo obedeciendo al Espíritu Santo, siempre estuvo esperando el momento en que él iba a ser ya confirmado como rey. Y para ese entonces pasaron 13 años. Y David nunca levantó su mano contra el rey Saúl porque era el ungido de Dios. Y aún así que obraba mal Saúl, él fue respetuoso con esa autoridad. No solo perdió
su reinado, sino que condenó a su descendencia a la destrucción. Su hijo Jonatán murió. Su descendencia, si no es por David, que le devuelve a Mefiboset todo la herencia de Saúl, nunca hubieran podido Mefiboset nuevamente tener riqueza, digámoslo así. Pero mira, no solo eso. Saúl con su desobediencia, ¿qué causó en Mefiboset, su nieto? El que él se sintiera como un ¿qué? Un perro muerto. O sea, hizo mucho daño a su descendencia. Y fue apartada esa promesa de seguir siendo reyes y pasó a ser a David. Entonces vea que Dios escogió a un hombre común y corriente, como a cualquiera de nosotros. Le dio el poder, pero no fue obediente a su palabra. No fue ese rey que debía seguir buscándolo, humillándose ante él, sino que él quiso hacer lo que bien le pareciera. ¿Quién más? Elías. Elías fue un profeta del Señor que estuvo en el tiempo del rey Acab. Y el rey Acab no era un rey bueno, era un rey perverso, ¿cierto? Mas, sin embargo, Elías era un adorador y un celoso de las cosas de Dios. Fue ungido en Dios, fue ungido de Dios, y él siempre le profetizaba a Acab y él no hacía caso. Siempre estuvo en las manos del Señor y Elías siempre le obedeció. Era recto en su corazón. Y él sí usaba ese poder que Dios le había dado, el espíritu, esa unción que él tenía, sí la usó muy bien, y 2 veces. Digamos, me quiero referir a 2 veces específicamente, y sobre todo hechos muy extraordinarios. Y está en Primera de Reyes 17, donde nos dice que él profetizó la sequía, ¿cierto? Y dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él tomó la autoridad que le había otorgado el Señor y la usó. ¿Para qué? Para determinar que durante ese tiempo no habría lluvia ni rocío. Vea cuán convencido y cuán seguro estaba de ese poder que lo usó. ¿Para qué? Para determinar que durante ese tiempo no iba a haber lluvia. Eso no lo hace cualquiera. Si no está verdaderamente convencido y está verdaderamente sometido al Espíritu Santo. Uno puede hablar palabrerías y puede decir muchas cosas, pero no se cumple si no está con el Espíritu Santo. Anhelemos esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué más hizo? Otro profetizó la lluvia. Él la quitó, ¿cierto? Y se cumplió, no hubo lluvia. Pero también cuando él oró para que hubiera lluvia, llovió. Y nos dice en Primera de Reyes 18, del 41 al 45. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y ni siquiera había una nube. Ni siquiera había como muestras de pronto de lluvia. Por el contrario, usted se imagina que en plena sequía el calor es insoportable, ¿cierto? Y de pronto uno anhela una pequeña lluvia para refrescarnos, ¿cierto? Y dice, Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. O sea, esta posición. O sea, se inclinó ante el Señor. Él no lo hacía si no era la voluntad de Dios. Él oraba al Señor. Y cuando él profetizó que no había lluvia era porque estaba seguro que el Señor lo iba a respaldar. Que el Señor
estaba con él, porque si no, no se hubiera atrevido. Porque él nos dice que él era un adorador y un celoso de las cosas de Dios. Él no iba a hacer cosas que no fuesen de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando él fue a orar para que hubiese lluvia, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Postrarse, adorar al Señor, entregarse y reconocer al Señor, que Él es el que nos da el poder, no somos nosotros. ¿Qué más dijo? Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él luego volvió a decir, vuelve 7 veces, o sea, vaya 7 veces. Y muchas veces nos cuesta obedecer la primera vez. Imagínense 7 veces, como le pasó al general Anás. Él, ¿se imagina? Le dijo 7 veces. No. Muchas veces nos cuesta la primera vez que nos dice, de pronto el papá nos dice, ve y haga tal cosa. ¿Sí? Qué jartera. La primera vez. Imagínense 7 veces. Era saber si realmente estaba obedeciendo o no. A la 7ª vez dijo, o sea que sí obedeció, dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Imagínense, iba a hacer llover con una pequeña nube. Pero él estaba convencido de lo que estaba haciendo y dice, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. O sea, le mandó a decir al rey que fuera y se resguardara porque la lluvia iba a ser muy grande. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una, ¿qué? Gran lluvia, no una pequeña lluviecita, no una lluvia espantavoz como a veces nos pasa, que una medio rocito y ya estamos, mejor dicho. No, era una gran lluvia. Y subiendo acá, vino a Jezreel. Mire cuán importante es creerle a Dios. Que el poder que Él nos ha dado es para usarlo. Y muchas veces dejamos que el enemigo haga lo que quiera con nuestras familias porque no estamos convencidos de lo que Él nos ha dado. Y mucho menos le obedecemos en oportunidades. Nos dice haz tal cosa y no lo hacemos. Tenemos la victoria. En toda guerra nadie se sabe cuál va a ser el ganador o el perdedor, pero nosotros sí sabemos quiénes somos los ganadores, porque tenemos el poder de Dios en nuestras manos. Y ni siquiera sabiendo eso, le obedecemos y le creemos a Dios. Y dejamos que nuestras familias se destruyan. ¿Por qué? Porque no ejercemos esa autoridad que Dios nos ha dado, ese poder que Dios nos ha dado y esa unción que cada día nos da. ¿Cuál era tan grande el convencimiento de Elías y del poder de Elías que fue llevado por Dios en un torbellino a su presencia? Él no murió. En 2 de Reyes 2:11 nos dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a las dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo mismo fue con Enoc. En Génesis 5:24 nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Él estaba convencido de lo que era en Dios, de lo que podía hacer en Dios. Él sabía todo el poder y toda la autoridad que tenía. Atreverse a declarar que no había lluvia y después declarar que hubiese lluvia, no era cualquier milagro, no era cualquier orden, darle la orden al mundo, darle la orden de no llover. ¿Estaba convencido o no?
Y muchas veces nos pasa que tenemos el poder de Dios y nos asustamos con los pequeños problemas. Y dejamos que nuestras familias se destruyan. Dejamos que el enemigo haga lo que bien le parezca. Y nosotros se lo permitimos. ¿Queremos aprender? Claro, pero no queremos esforzarnos. Queremos todo fácilmente. ¿Quién más? Eliseo. Eliseo fue llamado por el Señor a través de Elías. Eliseo anhelaba una doble unción de parte de Dios. Una doble unción. ¿Se imagina todo el poder de Elías multiplicado? Porque eso fue lo que pidió Eliseo, una doble unción. O sea que hubiese podido hacer muchísimo más. Y en 1 de Reyes 19 dice, partiendo de él de allí, habló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. O sea, lo ungió, ¿cierto? Y Elías sabía que iba a ser reemplazado y tenía que dejar a alguien, ¿cierto? Y él mismo lo ungió, pero porque Dios le dio la orden. Entonces, dejando él los bueyes, o sea, Eliseo, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? O sea, de verá lo que hace, ¿cierto? Y Eliseo dice, y volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras ellos y que le servía. Elías fue el discípulo, ¿cierto? Y siempre estuvo pendiente de todo. Cada vez que quería Eliseo echarlo, lo echaba. ¿Por qué? Le decía, váyase. Y él decía, vive Jehová que no te voy a dejar. Y todas las veces. Y en donde iban siempre le decían, oiga, tú sabes que tu líder, tu profeta te va a ser quitado. Y él que decía, sí, pero no digan nada. O sea, él sabía que iba a ser el reemplazo de Eliseo, mas sin embargo él siempre le servía. Todas las veces nos repite los versículos que él le servía, que él estaba pendiente, que él estaba a disposición de Eliseo. ¿Estamos en disposición de servirle a nuestra familia? ¿O simplemente somos aquellos padres que ejercemos una autoridad simplemente por ejercerla? ¿O es la autoridad que Dios nos ha dado para levantar a nuestra familia? ¿Es la autoridad que no es la autoridad de miedo que infringimos hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos? ¿O es la autoridad para ayudarlos, levantarlos, ser ejemplo, ser consecuente con lo que Dios nos ha dado? Porque si no fuese por Dios, no tendríamos familia. Si a Dios no nos permite tener hijos, no tendríamos de descendencia. Y muchas veces ejercemos nuestra autoridad con una autoridad de presión, de mala autoridad, simplemente porque soy el jefe, o porque soy el que proveo, o porque soy el que doy, o porque soy el más grande. Cuando Elías fue llevado por Dios, le dijo a Eliseo que pidiera lo que quisiera para que haga por ti, y su contestación fue que quiere una doble porción del Espíritu, ¿cierto? Ya cuando Eliseo iba a ser llevado, él sabía que no iba a morir, porque si no, no le dice a Eliseo, si estás pendiente, cuando yo me vaya, no le dijo, cuando me vaya a morir. Porque un moribundo se sabe que de pronto está en su lecho y ahí muere. Pero él que le dijo,
dice en 2 de Reyes 2, 9 al 10, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. O sea, él ya sabía que no iba a morir, sino que iba a ser llevado. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así, más si no, no. O sea, tenía que estar en la jugada, como dice el dicho. Tenía que estar muy pendiente. Y nosotros muchas veces nos descuidamos con nuestra familia porque no estamos pendientes de ella. Hay peligros y nosotros durmiendo. Si nosotros sabemos que el enemigo va a venir, pues estamos alertas, ¿cierto? Si nosotros sabemos que el ladrón va a entrar a nuestra casa, pues vamos a estar pendientes y tomamos los correctivos. Y muchas veces vemos los problemas y nos quedamos dormidos. No ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado. Vemos que nuestros hijos andan por malos caminos y no los corregimos. No estamos pendientes de ellos, no los levantamos. Queremos las cosas fáciles. Pero esto requiere de disciplina, requiere de entrega, requiere de ir más allá y pagar la milla extra. Eliseo anhelaba una unción de Dios y estaba tan convencido que quemó su yunta. No dudó en hacerlo porque sabía que no quería volver, sino quedarse con Dios. ¿Por qué? Porque él era un campesino, porque estaba arando la tierra. Él mismo lo estaba haciendo. Y él estaba convencido de lo que quería, que era quedarse con Dios, seguirle a Dios totalmente. ¿Y qué hizo? Mató a los bueyes, quemó la yunta y no dejó nada para que lo detuviera de pronto o devolverse. No, él sabía lo que quería. Estaba determinado a seguir a Dios. Y expresó Elías que quería una doble unción del Espíritu, ¿cierto? Lo logró, porque nunca se apartó de Elías. Estaba pendiente de todo momento de su partida para recibir esa unción. ¿Por qué? Porque cayó el manto sobre él y él lo cogió. ¿Y qué hizo él con él? ¿No abrió el mar? Se lo usó, sabía que él tenía en sus manos. Sabía el poder que Dios le había otorgado. Como padres, podemos recibir esa unción del Señor. Dios quiere que nuestras familias le sirvan a Él. Dios quiere que seamos familias prósperas, que seamos familias de ejemplo, pero sobre todo que seamos familias que amemos a Dios y que le obedezcamos. Pero muchas veces nos enseñan cosas para corregir, para hacer y no las hacemos. Por ejemplo, el pedirle perdón a nuestro cónyuge o a nuestros hijos y no lo hacemos. ¿Por qué? Por la razón que sea, por orgullo, por inseguridad, pero no queremos pedirle perdón a nuestro cónyuge y menos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de pronto perdemos autoridad. Y no. Cuando nosotros le pedimos perdón a nuestros hijos, tomamos más autoridad. ¿Por qué? Porque ellos saben que fallamos también y que tenemos la humildad de pedirles perdón y que tenemos esa unción de Dios que nos permite resarcirle a nuestros hijos todo aquello que nos hayamos equivocado. Cuando nosotros nos dicen que hagamos cambios, que nos esforcemos y no queremos hacerlo. Nos dice el Señor que tenemos la unción, la sabiduría y no queremos usarla.
nos queremos apoyar en nuestras propias fuerzas, en nuestra sapiencia, en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento. Y se nos olvida buscar de Dios. Muchas veces como padres estamos en encrucijadas y no sabemos qué hacer, pero el Señor sí sabe. Y cuando nos acercamos a Él, nos humillamos a Él, Él nos da las respuestas. Él nos da las salidas. No actuemos como Saúl que llevó a la familia a la destrucción. Busquemos como Elías usar ese poder para en beneficio de nuestra familia. Es nuestra primera iglesia. Usemos ese poder que Dios nos dio para edificar, para levantar. No escatimemos nuestros esfuerzos para levantar a nuestra familia. Seamos agradecidos con nuestra familia. No porque como yo soy el jefe, entonces tomen porque ustedes no se lo merecen. Simplemente porque quiero darle. No. Démosle gracias a Dios que tenemos cómo proveerle a nuestra familia. Seamos agradecidos con Dios cuando Él nos da. Porque si Él no nos da, no tendríamos ¿para qué? Para darles a nuestra familia. Seamos agradecidos con Dios cuando Él nos corrige a nosotros y nos dice, cambia esto, porque estás destruyendo a tu familia. Seamos agradecidos con nuestros padres por todo el esfuerzo que han hecho para proveernos, para cuidarnos, para enseñarnos. Así de pronto los métodos sean duros. ¿Sí? A veces hay padres que usan métodos duros, pero nos corrigen. No dejemos que nuestro corazón se llene de amargura. ¿Sí? Y que como Eliseo anhelemos esa doble unción para buscar de Dios todo el tiempo. A veces nos quejamos que tenemos muchas actividades y que el cansancio nos puede más. Pero si realmente buscamos de Dios, Él nos fortalece. Él nos vivifica. Hay momentos en que siento desfallecer también, me canso físicamente. Van pasando los años y el cuerpo va disminuyendo las fuerzas, ¿cierto? Pero muchas veces me ha sucedido que busco de Dios y como que, oiga, ¿y dónde estaba el cansancio que tenía? Y a veces duermo poquito, pero ese poquito que duermo, esas 4 o 5 horas que duermo, es como si hubiese dormido 10 horas descansado. ¿Por qué? Porque creo que lo que Dios me ha dado, lo debo usar. Y confío en que Dios está haciendo la obra. Y confío en que Él está edificando a cada una de las familias. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con cada familia. Somos familias bendecidas. Somos familias que tenemos la ventaja de conocerlo a Él. Somos familias que aunque con dificultades sabemos que Dios nos saca adelante. Que muchas veces los planes no se nos dan. Que a veces tenemos dificultades económicas, de salud, emocionales, cualquiera que sea. Dificultades con nuestro cónyuge. Pero si le creemos a Dios que Él va a transformar a nuestra familia, Él lo va a hacer. Que si Él nos dijo que nos iba a sacar adelante y nos iba a bendecir, Él lo va a hacer. Porque Él no es un Dios que mienta o se arrepienta para hacer las cosas que prometió. Nosotros llegamos hace 17 años a esta iglesia y no dábamos un peso por nuestro matrimonio. Y empezamos a recibir promesas durante mucho tiempo y aún hemos recibido promesas. Y cuando estábamos medio saliendo de problemas con mi esposa, alguien nos dijo que íbamos a tener un ministerio. Y nosotros, ¿pero qué ministerio con todos los líos que tenemos?
Con todos los problemas que tenemos, ¿cuál ministerio? En ese momento, pues, apenas nos estábamos afirmando. Y han pasado 17 años y he visto ese cumplimiento. Y hay muchas promesas que aún están por cumplirse y no dudo que se van a cumplir. ¿En qué tiempo? Eso no lo determino yo. Dios es el que lo decide. Pero que se van a cumplir, se van a cumplir. Y cada uno de ustedes ha recibido promesas a través de la palabra o de pronto de alguien que les haya hablado. No duden en que eso se va a hacer. ¿Cómo lo vaya a hacer? No lo sé. Porque es que a nosotros no nos es revelado todo. Muchas veces nos dicen, no, es que lo voy a sacar adelante, pero no tenemos trabajo, estamos endeudados, o nos quebramos, o tengo problemas en la familia, tengo problemas con nuestros hijos. Pues en las peores circunstancias, creámosle a Dios. Porque Él sí lo dijo, lo va a hacer. No lo dudemos. Jamás dudemos. Así las cosas se nos pongan peores. Cuando en algún momento nos hicieron a nosotros una promesa de que el Señor nos iba a sacar adelante porque económicamente estábamos pasando por una situación difícil. Y como a los 15 o 20 días nos atracaron en la casa y nos desocuparon todo, la empresa y la casa. ¿Qué puede uno pensar? Si Dios me dio una promesa, ¿cómo es que a mí me pasa esto? ¿No lo pone a uno a dudar eso? Y el día en que nos atracaron, orábamos por 3 cosas, mi esposa, mi hija y yo. Estábamos los 3 y los empleados. Y mi esposa oraba para que no nos hicieran daño físicamente, ¿sí? Porque muchas veces atentan contra la vida de las personas, ¿cierto? Gracias a Dios no nos hicieron absolutamente nada, ni fueron groseros, que eso es algo muy extraño también. Mi hija oraba que para que nos dejaran algo con qué seguir trabajando. Dejaron 7 máquinas. ¿Sí? Y con eso empezábamos otra vez, digámoslo así. Y yo lo único que hacía era, gracias Señor, gracias Padre por todo lo que está pasando. Y dele gracias. Y hubo un momento en que me quedé como pensando, oiga, ¿yo por qué estoy dando gracias y me están robando, me están desocupando? Fue un momento muy difícil. Y estábamos, mejor dicho, si estábamos mal, ahí sí quedamos peor. Y 15 días después en una prédica entendí por qué yo daba gracias a Dios. Porque es que muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios y ni siquiera le damos gracias. Cuando Él nos da todo. Y ni siquiera le decimos gracias Señor por el milagro que me hiciste. O por las cosas que me has dado. Y ahí entendí por qué yo daba gracias a Dios. Y desde ahí empecé yo a creer todas las palabras que Dios me ha dado, he aprendido a apropiarme de ellas y a saber que Él no nos falla. Así estemos en las peores circunstancias. Así veamos que en vez de avanzar estamos retrocediendo. Pero también se requiere esfuerzo y disciplina. Esfuerzo en buscar de Dios. No es fácil levantarse en la mañana y buscar de Dios, sí. Uno quisiera seguir durmiendo. O dígame si no. ¿No es más rico el sueño de pronto? Pero es más grande el beneficio de buscar de Dios. No es fácil de pronto venir el día domingo a recibir clases a las 8 de la mañana cuando uno quiere dormir hasta el mediodía. Y nos quejamos que por qué Dios no me bendice. Pero no queremos ni siquiera hacer un pequeño esfuerzo. Aún en las peores circunstancias, aún que nosotros no estemos viendo la salida, Él sí ya la tiene. No dudemos.
Que como padres seamos los responsables de formar los próximos evangelistas, pastores, maestros, misioneros, los ingenieros, los abogados, los contadores, porque es que no todos están llamados a estar dentro de la iglesia. La iglesia también necesita apoyo afuera. Pero sí que cada uno de nosotros estemos dispuestos a hablar de todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, no teniendo temor de mostrar la fidelidad de Dios para nosotros. Porque aunque no tengamos un ministerio, afuera sí podemos estar haciendo, y es evangelizando, y es dando a conocer lo que Dios hace en nuestras vidas. Esa no es la obligación solamente del pastor y de los líderes, es la obligación de todos dar a conocer lo que Dios hace en nuestras vidas. Así tenga un pequeño conocimiento de lo que es Dios, Dios va a usar ese pequeño conocimiento para edificar a otros. Cuando ellos llevan la unción de Cristo, esa unción van a romper cadenas. Podemos sanar. Podemos hacer milagros. Podemos atar y desatar. Podemos, como padres, debemos sembrar esa semilla a nuestros hijos. Darle esa pequeña semilla a nuestros hijos. Que seamos nosotros los que sembremos esa semilla. Que sea nuestra responsabilidad. Que aprendan como padres lo que es la oración, el poder de la intercesión, que ellos aprendan de nosotros como padres lo importante que es orar, lo importante que es interceder, a tener constancia en las cosas de Dios, a buscarlo realmente, a que tengamos fidelidad y compromiso con Dios, a que hablemos palabras de fe. Muchas veces no recibimos porque hablamos mal. No, yo sí soy de malas. No, es que a mí no me salen las cosas. No, es que a mí no me van a llamar a ese trabajo. Nos estamos negando a nosotros mismos. Si no me llamaron de este trabajo, Dios me tendrá algo más, algo mejor. O en algo en que yo me vaya a sentir a gusto. ¿Cierto? Pero para lograrlo necesitamos depender totalmente del Señor y anhelar esa unción, anhelar el Espíritu Santo para nuestras vidas, que su santa presencia esté en nosotros. Y en Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo escogido. Somos sus ungidos. Somos especiales para Él. Que seamos unos buenos padres, unos buenos esposos, que seamos buenos amigos, que seamos fieles a su palabra, que nos enseñe a corregir en justicia, porque muchas veces corregimos injustamente, pero Él sí nos enseña a corregir en justicia. Que nos capacite para ser ¿qué? Disciplinados y ejercer autoridad con amor. Que nos enseñe a pedir perdón y a perdonar. Que seamos diligentes a ser hombres de fe. Para eso requerimos ser y el buscar de Dios. Si yo quiero ejercer autoridad, que sea una autoridad con amor y que sea una autoridad para edificar, no para destruir. Y que sabemos que si nos equivocamos, Dios nos perdona y Él nos da el poder para levantar a nuestra familia. Que como cabezas de familia podamos ser ese ejemplo.
Dios tiene un propósito para cada una de nuestras familias. Permitamos que ese plan que tiene Dios sea ejecutado en nuestras familias. Y no que por culpa nuestra se entorpezca. Porque muchas veces, y es triste decirlo, que los hijos quieren que sus padres estén todo el tiempo en la iglesia porque se comportan diferente a lo que se comportan en casa. Que tengamos humildad y que sirvamos a nuestra familia con gusto, no por simplemente servir, sino que lo hagamos en amor, en bendición para nuestras familias. Amén. Pongámonos de pie. Démosle gracias a Dios por nuestras familias. Hoy fue algo corto, pero porque queremos que los niños también participen, no queríamos alargarnos tanto tiempo. Pero sé que todo esto es para bendición de nuestras familias. Sé que lo que está haciendo Dios en nuestras vidas es grande. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú estás edificando en nuestras familias, Señor. Gracias porque tu unción, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor. Padre, gracias por lo que tú estás edificando en cada familia, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo estás rompiendo en nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, porque somos esos líderes, esos sacerdotes que tú quieres para nuestro hogar, bendito Señor. Padre eterno, te doy gracias, Señor, porque a través de nosotros nuestros hijos son edificados, son levantados, son protegidos, son ungidos para que tu Espíritu Santo haga en nuestras vidas, Señor. Padre, que cuando tengamos que pedir perdón a nuestros hijos, Señor, lo hagamos. Que nosotros, Señor, pidamos perdón a nuestro cónyuge por nuestros errores. Que tenemos la capacidad de perdonar también, Señor. Porque sabemos que si no perdonamos, ¿cómo vamos a ti, Señor, a pedirte perdón? Gracias porque nuestros hijos son tu descendencia, bendito Señor, y porque eres tú quien los guardas. Padre, gracias por aquellos hijos que aún no te conocen o que no han querido llegar a tus pies. Como dice tu palabra, tú y tu casa serán salvos, y yo lo creo, Señor. Que aquellos hijos que aún no han llegado a los pies tuyos, Señor, van a ser esos hijos bendecidos y que buscan de ti, Señor. Gracias por esa fresca unción cada día. Gracias, Señor, porque tú nos has corregido con firmeza, pero con amor, Señor. Y queremos ser fieles a ti, a tu palabra. Queremos, Señor, edificarnos en ti, bendito Señor. Queremos llenarnos con tu santa presencia, Señor. Padre, que seamos hombres de fe, que cuando las dificultades lleguen a nuestras casas, tengamos el valor de decir, Dios, tú eres quien nos sacas adelante. No es mi conocimiento, no es mi sabiduría, sino eres tú, Señor. Gracias, bendito Señor, porque en cada familia, Señor, es edificado tu santo nombre, proclamada tu palabra, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tenemos esa constancia para estar buscándote, para estar siendo, Señor, esos transmisores de tu mensaje, Padre eterno. Úsanos conforme a lo que tú quieres, Padre eterno. Señor, queremos ser conforme a tu corazón. Queremos ser esos instrumentos de paz, bendito Señor. Padre, gracias por cada uno de los miembros de la familia. Los bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Señor, por lo que tú edificas, por lo que tú haces en nuestras vidas, por las cosas que tú cambias, por las cosas que tú, Señor, has hecho y seguirás haciendo. Señor, gracias por esa descendencia que tú nos has permitido tener, porque tú, Señor, has edificado y has hecho, Señor. Padre, porque son nuestros futuros profetas, maestros, evangelistas, pastores. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado a depender de ti. Y queremos ser esa nación santa, ese pueblo, Señor, que te alaba, que te bendice, que te glorifica, que te exalta, Señor. Gracias, Señor, porque somos esos líderes que podemos, Señor,
dar a conocer tu palabra, dar a conocer tu verdad, dar a conocer, Señor, ese fuego que hay en nuestras vidas. Gracias, bendito Señor, por todas las cosas que tú, Señor, has permitido para edificarnos, que has permitido para levantarnos, Señor. Aún en las peores circunstancias, que podamos, Señor, agradarnos y gozarnos en ti, Señor. Que seamos conforme a tu corazón, bendito Señor. Gracias, Padre, por cada familia aquí representada, porque tú, Señor, estás haciendo grandes cosas, porque tú estás edificando, porque tú estás formando, Señor. Que seamos esos adoradores para ti, que seamos esos hombres y mujeres entregados a tu palabra, que podamos enseñar a los más pequeños, que podamos enseñar a aquellos que no conocen tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos conocer de tu palabra y adorarte y alabarte, Señor. Gracias, bendito Señor, por la obra tan grande y maravillosa que hace en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu está en cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú has sido el proveedor de nuestras casas, bendito Señor. Gracias que a través de nuestro trabajo, Señor, hemos recibido de tu bendición, Señor. Gracias, Señor, por los recursos que pones en las familias, Señor, porque son multiplicados y suplidas todas las necesidades. Gracias, bendito Señor, porque tú has puesto bendición, Señor, en cada familia. Bendito seas tú, te alabo, te glorifico y te exalto, mi Señor. Amén y amén. Y somos bendecidos porque tenemos unas familias realmente maravillosas. Podemos decir que tenemos problemas, que tenemos inconvenientes, pero realmente somos familias de Dios y bendecidas. En la familia tenemos una parte muy importante que son nuestros hijos, ¿cierto? Nos dice la palabra que los hijos son bendiciones en nuestras casas. Pues para esta celebración no podrían faltar esos hijos. Aquí en la iglesia hay un grupo maravilloso de niños y ellos han querido también participar de esta celebración. Ellos nos tienen preparado algo muy, muy especial. Les pido el favor de que les pongamos todo el cuidado, el respeto que ellos necesitan para poder desempeñar lo que van a hacer. Nos vamos a poner de pie, por favor, para recibirlos como ellos se merecen. Y les vamos a dar un fuerte, fuerte aplauso para que se aplaudan. Que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Que tu reino se establezca en esta nación. Que tu fuego no se apague en mi corazón.
Porque hemos decidido adorarte solo a ti. Porque hemos decidido amarte más, mucho más. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Conozco un poder que todo lo puede hacer. Al ciego hizo ver, al mudo hablar. Él hizo el mar, los peces que nadan en él. Todo lo creó, y Jesús con poder. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar, la tierra girar. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar, la tierra girar. Y puede ser, entonces también conocer ese gran poder que te puede salvar. Él puede quitar el pecado que en el hombre hay. Él tiene poder, como Él no hay más. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar, la tierra girar. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar, la tierra girar. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Gracias, Rey, te amamos, Jesús. Bravo, fuerte aplauso. Un fuerte aplauso.